La otra tesis de Sabater, relacionada concretamente con las corridas de toros, afirma que no deberían prohibirse estos espectáculos por tratarse de una cuestión de preferencias personales dentro de un ámbito en el que el Estado no puede intervenir, o por lo menos no lo puede hacer legítimamente, ya que cualquier interferencia en este ámbito sería pues atentar contra la libertad ciudadana. Para Sabater, los parlamentos, que en este caso los parlamentos en Europa no operan, pues sí operan un poco como las asambleas o las asambleas legislativas en América Latina, pero tienen otras funciones además. Pero bueno, para él los parlamentos, su papel no está en, digamos, zanjar cuestiones de conciencia individual. Los parlamentos están para establecer normas que permitan convivir pues diferentes posturas éticas sin penalizar ninguna y respetando la libertad individual. Ojo con esto que él está diciendo. Pero aquí hay un error muy interesante, que esto puede parecer muy inspirador lo que nos está diciendo, pero hay un error muy importante, ¿no? Y es que en realidad no hay ningún parlamento que permita la convivencia de moralidades diferentes sin penalizar ninguna, o que se abstenga del todo, como él dice, de zanjar cuestiones de conciencia individual. De hecho, la mayoría, yo diría, de las leyes penalizan cuestiones de conciencia individual. Pensemos en las leyes que no permiten que los padres golpeen a sus hijos, las leyes que establecen límites de velocidad en la carretera, por ejemplo, las leyes que regulan distintos usos de propiedad, las que restringen nuestro comportamiento en el área pública, en el espacio público, las leyes que regulan la libertad de expresión, las que establecen ciertas protecciones, como ya mencioné, de propiedad privada, las que nos hacen pagar impuestos o las que mandan a los padres a inscribir a sus hijos en el sistema escolar, ¿no? O las que sancionan iniciativas de justicia privada, los duelos, las venganzas por honor ofendido, etcétera, ¿no? También se puede aducir, por ejemplo, el ejemplo de el caso del aborto, precisamente, que es un ejemplo que Sabater saca a relucir, ¿no? Y él menciona que al permitir el aborto, el Estado penaliza la moral de los que condenan el aborto. Los antiabortistas no quieren que nadie disfrute de la libertad de poner fin a un embarazo. Según su conciencia individual, ninguna mujer debería tener la opción de abortar. Asimismo, un Estado que prohíbe el aborto penaliza la moral y actúa en contra de la conciencia individual de los que creen que las mujeres deberían tener la posibilidad de interrumpir un embarazo. ¿No? En definitiva, hasta los parlamentos más liberales en Europa, hasta los marcos legales más libertarios, terminan por penalizar algunas posturas morales, generalmente por tener que restringir algunas libertades para garantizar otras. No sé, esto que él plantea de que un Estado lo que tendría que hacer es crear condiciones para que todas las moralidades puedan coexistir, es absurdo porque pues unas se contraponen con otras. Conviene recordar aquí una afirmación de Jeremy Bentham que hicimos en la clase de ética profesional y de ontología, que toda ley es una infracción en la libertad. Vivir en sociedad ya es una contracción a mi libertad. Se me impone un límite, que es la libertad del otro. Vale la pena hacer una última observación, creo, en relación con esta tesis que estoy comentando, antes de pasar a analizar los otros argumentos de Sabater. A ver, como hemos visto, al formularla, Sabater apela a este respeto a la libertad individual. Y este enfoque motiva, creo, varias objeciones. Para empezar, habría que recordar y no perder de vista que lo que está en cuestión es la moralidad de las corridas de toros y la conveniencia o no de suprimirlas.
¿no? Al incidir en el hecho de que no se le obligue a nadie a asistir a una corrida de toros, el razonamiento de Sabater asume como punto de partida una situación en la que las corridas se consideran permisibles moralmente y están permitidas legalmente. Pero semejante argumento obvia justamente lo que hay que demostrar, que las corridas no son condenables desde el punto de vista moral y que en consecuencia pues no es necesario prohibirlas formalmente. Si se demuestra que son inaceptables desde el punto de vista moral, nadie debería gozar de la libertad de asistir a una corrida de toros. En cambio, si tenemos la obligación de respetar la libertad de elección de los que concurren en este espectáculo, pues es porque se ha demostrado o se puede demostrar que que no se debe condenar desde el punto de vista moral. De todas maneras, no quiero llamar la atención tanto sobre esta objeción, pues que proviene de invocar la libertad sobre pues la postura incoherente a que da lugar. ¿Por qué deberíamos admitir una justificación? Por ejemplo, la invocación del respeto a la libertad, cuando se trata del sufrimiento causado por las corridas, si rechazamos la misma justificación en el caso del sufrimiento causado por el maltrato animal corriente. ¿No? Sabater no nos ofrece ninguna respuesta coherente a esa pregunta tan elemental en este libro. Ahora, veamos los argumentos de mayor envergadura filosófica, ¿no? Y empecemos con la tesis de Sabater, que yo creo que es quizá la más importante de todas, por lo menos en el terreno de la filosofía moral. Y es la afirmación de que los seres humanos no tenemos obligaciones morales con los animales no humanos, ¿no? Para él, resulta que la razón por la que no tenemos ninguna obligación moral con los animales, pues es que ellos no pueden tener intereses, ¿no? Volveré a la cuestión de los intereses en breve. Pero antes hay que señalar dos problemas que derivan de esta afirmación, ¿no? De que no existe ninguna obligación moral con respecto a los animales. En primer lugar, si Sabater cree que los seres humanos no tenemos obligaciones morales con los animales, pues debería explicarnos en qué se basan, a su modo de ver, por ejemplo, las leyes de protección a los animales. Si los deberes recogidos en estas leyes no se apoyan en obligaciones morales, pues ¿cuál es la fuente de estos deberes o cómo es que se justifican? Puede ser que Sabater opine que las leyes que protegen a los animales son un disparate, aunque no lo dice, es que no se posiciona. Podría ser, ya que quizá, pues en realidad no tenemos ninguna obligación moral con ellos y difícilmente podrían apoyarse en otras obligaciones, como los llamados deberes indirectos. Y esto no bastaría para fundamentar toda la legislación y que por ende todas las leyes de esta naturaleza pues tendrían que ser anuladas. Pero con todo, nada de lo que escribe en este libro Tauroética induce a creer que Sabater esté en contra de las leyes de protección a los animales en su conjunto. Más bien yo diría que todo lo contrario. De hecho, él en un apartado considera que algunos animales son imprescindibles, por ejemplo, para experimentar y poner a punto medicinas de gran utilidad social. Y él considera que no, que necesitarlos para la experimentación clínica no excusa que sean manipulados de cualquier forma y sin ningún tipo de consideración a sus padecimientos. El segundo problema que se deriva de la afirmación de Sabater de que no tenemos obligaciones morales con los animales, creo que es más grave. Y es que su adhesión a esta tesis lo lleva a asumir una postura abiertamente contradictoria. Resulta que Sabater sí reconoce en su libro algunos deberes con respecto a animales, específicamente animales domésticos. En estos casos, Sabater reconoce que sí tenemos algunas obligaciones morales con los animales domésticos y parecen ser obligaciones morales como deberes directos, puesto que tienen que ver con conceptos como la reciprocidad, la gratitud, el principio de la no maleficencia. Si no son obligaciones morales, esto que él menciona,
pues de qué clase de obligaciones se tratan, ¿no? Pero volvamos al tema de los intereses. Sabater cree que no tenemos ninguna obligación moral con los demás animales, salvo con los domésticos, porque estos, a diferencia de los seres humanos, no tienen intereses. Lo que tienen los animales, más que intereses, son necesidades e instintos acuñados evolutivamente, pero no son propiamente intereses. Ahora, ¿a qué le está llamando el interés? Para Sabater, nuestros intereses son nuestras elecciones. Dicho de otra manera, un interés es necesariamente algo que se elige, y como los animales no pueden elegir, por lo menos libremente, pues no pueden tener intereses. Esa es la argumentación que él hace. Pero esta argumentación acarrea por lo menos tres problemas considerables, ¿no? Hay que señalar por lo pronto que esta noción de interés que maneja, pues dista mucho del uso cotidiano de este término y también del uso dentro de la filosofía moral, identificar los intereses con las elecciones, ¿no? Esta identificación de los intereses con las elecciones creo que engendra un problema conceptual importante y que puesto que pueden surgir conflictos entre nuestras elecciones y nuestros intereses. Es más, en realidad nuestras elecciones a menudo van en contra de nuestros intereses. Por ejemplo, elijo ir al cine cuando es de mi interés hacer un arreglo urgente en casa. Elijo seguir tomando bebidas alcohólicas en exceso cuando es de mi interés cuidar mi salud, ¿no? ¿Cómo se pueden producir estos conflictos si nuestros intereses para él son al mismo tiempo nuestras elecciones, ¿no? Sabater quizá podría contestar que en los dos casos se trata de conflictos entre dos elecciones o intereses contrapuestos, pero esta respuesta apenas resolvería el problema. Si una de las opciones no se elige, ¿cómo puede considerarse una elección o un interés de acuerdo con el punto de partida de Sabater, ¿no? Y por otro lado, el concepto de intereses que Sabater propone en esta disputa no tiene mucho sentido. Eh, es que, a ver, él está basando la diferencia de concebir como sujeto moral a un ser humano y a un animal a partir de que uno posee, los dos son seres sintientes, pero uno posee intereses y el otro no. Este concepto es finalmente lo que hace la trascendencia ética, lo que da la trascendencia ética, lo que hace que uno sea sujeto moral y el otro no. Y ese concepto debería de estar mucho mejor explicado, más y mejor explicado. Y no lo hace, simplemente dice, pues los intereses son nuestras elecciones, ya, ¿no? Pero lejos de insistir en una oposición entre intereses y necesidades, creo que los filósofos que han analizado estas cuestiones con detenimiento suelen reconocer que las necesidades constituyen una especie de subconjunto entre los intereses, de manera que todas las necesidades son intereses, pero no todos los intereses son necesidades. Quizá los intereses que le importan a Sabater son exclusivamente los intereses que no son necesidades o los intereses que coinciden más o menos con las preferencias plenamente informadas. Estoy teorizando porque el libro no es muy claro. Y si es así, creo que Sabater debería explicarnos por qué considera que los intereses son más fundamentales que las necesidades desde el punto de vista moral. Normalmente se supone que en realidad es mucho más censurable desde el punto de vista moral frustrar la satisfacción de las necesidades de otra persona que frustrar la satisfacción de sus intereses. Y la filosofía moral contemporánea avala esta postura en la medida en que, por lo general, las discusiones sobre este tema se concentran en nuestras obligaciones con respecto a las necesidades de los demás o las responsabilidades de nuestras instituciones sociopolíticas con respecto a las necesidades de los miembros de nuestra sociedad. Y un segundo problema
que surge al analizarlo, la argumentación de Sabater, implica, bueno, tiene que ver en cuanto a los seres humanos que no pueden ser agentes de elecciones. Esto es una, cuando hagamos una afirmación o cuando analicemos un discurso ético, tenemos que darnos cuenta qué implicaciones tiene, no solo en ese caso, sino en otros casos, ¿no? Por un lado, él dice que los intereses son nuestras elecciones, por lo que los animales no tienen intereses, porque no pueden elegir. Los animales operan a partir de su instinto. Ok. Ahora, este planteamiento de Sabater implicaría que los bebés, las personas que sufren demencia senil o las personas que padecen ciertos trastornos psiquiátricos, etcétera, pues no tienen intereses, porque no, ya no pueden elegir, ya no poseen agencia, ¿no? Sabater dice que en el caso de los bebés, estos sí tienen intereses, porque aunque todavía no pueden elegir, tienen, él dice que tienen racionalidad en potencia, ¿no? Como tienen varios años de su vida por delante, digamos, tienen esa racionalidad en potencia. Eso en el caso de los bebés, pero en el caso de los ancianos, los que padecen demencia senil, pues ya no pueden tener esta racionalidad en potencia, porque están en los últimos años de su vida, ¿no? Y al padecer demencia senil, lo que ya perdieron de capacidad mental, ya no lo van a recuperar. La muerte neuronal es irreversible. Entonces, ¿para qué vacunar a los ancianos que padecen demencia senil? Digo, trayéndolo a la arena pública en este momento en el tema de la vacunación, que ya vimos en clases precedentes, donde veíamos este contraste en las políticas y en las poblaciones de interés en un momento en una fase específica de la pandemia y en otra, en la que estamos actualmente. ¿Por qué vacunar primero a los adultos mayores si según la justificación moral de Sabater, pues ellos ya no tienen intereses, ¿no? Se les está vacunando primero, él podrá decir, bueno, en México se les está vacunando primero por cuestiones políticas, ¿no? De nuestro actual gobierno. Se acercan elecciones y los adultos mayores han sido parte de la masa clientelar de nuestro presidente. Bueno, pero en otros países, también sin que estén cerca algunos comicios electorales, también se les está vacunando primero a los adultos mayores. Pero bueno, habría que ver qué opina Sabater. Pero esto es lo que quiero en lo que quiero que pongan mucha atención cuando analicen o cuando lean un discurso ético. Que se den cuenta, aparte del contraste y analicen, hagan este ejercicio metaético, que se den cuenta qué implicación tiene un argumento en otros escenarios. Porque según esta explicación que da Sabater, no habría ninguna justificación práctica para vacunar en este momento primero a los adultos mayores, ¿no? Por tanto, este concepto de interés que no explica muy bien, pues tendría que ser mejor y más argumentado, porque su postura ética la está basando en él precisamente.